en el momento oportuno. Permítenos, Señor, atesorarla, permítenos valorarla para que tenga un impacto presente y futuro sobre nuestra vida y aún se extienda, Señor, para ser de bendición a los que nos escuchan en algún momento. Haz que esta palabra se convierta, Señor, dentro de nosotros en una forma de llegar a otros a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Fíjese, hermano, que yo quiero trasladarle un tema hoy a usted que es muy importante que usted lo sepa. Algunos han de tener nociones, otros lo han de manejar, pero yo lo voy a tomar como si usted nunca hubiera escuchado de esto, pero sí es necesario. Fíjese pues, hemos escuchado conceptos de gente que dice que nadie es superior a la ley. ¿Quiénes han escuchado eso? ¿O solo yo lo he escuchado? Que nadie es superior a la ley. Sin embargo, lo que a veces no sabemos es que las leyes son formuladas por personas y que no necesariamente escrupulosas. Por ejemplo, si no estoy mal, usted vota cada 3 años por diputados, es así, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿y si conoce los diputados que llegan al poder y por los cuales usted votó? Fíjese que a veces no sabemos ni el nombre. Ahí los vemos que figuran ellos detrás de un podio, un micrófono, o a veces ni llegan a las reuniones y no sabemos que los pusimos ahí fuimos nosotros. Y mire qué tan importante es, porque a ellos nosotros les damos la autoridad para que nosotros sigamos teniendo libertad o que nuestra libertad sea restringida. Es decir, los diputados no están para hacer obras públicas, ellos están para legislar. Usted los puso ahí, haya sabido o no haya sabido a quién puso, usted los puso ahí para que formulen leyes en favor del país. Pero ¿sabe usted que actualmente los diputados formulan leyes en favor de pequeños grupos y nos terminan afectando a nosotros porque se les da la gana? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no fiscalizamos a los que ponemos en el poder, porque no sabemos ni quiénes son. Es importante esto, hermano, porque ese dicho de que nadie es superior a la ley aplica sí y solo sí. La ley es justa, porque hay leyes que son injustas y que usted y yo tenemos una ley que es mucho mayor que la ley de la tierra, que es la ley de Dios. Y si esa ley que hombres proponen y aprueban en los congresos, en los senados, en las cámaras altas o cámaras bajas, lo que sea, va en contra de lo que dice la Biblia, vamos a tener problemas. Fíjese pues, quiero que usted vea lo siguiente. Mire este texto, se lo voy a poner en 2 versiones. Salmos 94:20. Primero se lo voy a poner en la Reina Valera actualizada de 1989. Dice: se aliará contigo el trono de maldad, el que por decreto instituye el abuso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios no se va a aliar, no se va a hacer uno con un trono que pone en leyes cosas que son injustas. Después dice, no, es que eso sí está en la ley, sí, pero es injusto. Según vemos aquí, son abusos. ¿Cuántas leyes en realidad en nuestro país serán injustas? Pero como es ley, ahora lo tenemos que cumplir.
Todo, fíjese pues, no se va a enojar conmigo, porque también a mí me pasa. Bueno, aquí en México nunca me ha pasado porque yo no voto aquí. Pero ¿cuántas veces votamos por una cara bonita, por alguien que habla bonito, por alguien que es el que toda la gente le gusta porque viste como nosotros, supuestamente? Porque algunos políticos son bandidos, hermano. Miran cómo usted se viste y se visten igual. Para que usted no diga, ah, no, es que él se viste de marca. No, ahora usted dice, no, si igual que yo se viste. Son políticos. El político se convierte en un estratega hasta en su forma de vestir. Fíjese pues, yo le quiero preguntar algunas cosas. Por ejemplo, ¿usted está a favor del aborto? No, entonces usted no debería votar por nadie que esté a favor del aborto. Por nadie. ¿Por qué? Porque si usted vota por alguien que está a favor del aborto, usted no está a favor del aborto, pero le está diciendo a alguien más, mira, haz leyes en favor del aborto. ¿Me entiende? Eso es lo delicado. Y soy igual de responsable que el que yo puse. Es como que su vecino tiene techo de cristal y a usted le cae mal su vecino, pero usted dice, ay, ¿cómo yo voy a tirar piedras? Pero contrata a alguien para que las tire. Entonces, ¿quién es culpable? ¿El que las tiró o usted? Los dos. Entonces, por eso, hermano, mire, cuando nosotros vayamos a las urnas a votar, seamos responsables y pidámosle al Señor no votar por una cara bonita. Si cumplir 18 años, eso es una gran responsabilidad. Los niños pueden decir, papito, ¿por qué votaste por ella? ¿O por qué votaste por él? Pero el mayor de 18 ya no, porque ya vota. Fíjese que hay leyes que fueron aprobadas por la gente que nosotros pusimos. Y parece como que fuera un tema de protesta, ¿verdad? No, no es eso. Es una realidad. La próxima vez que usted se acerque a las urnas a votar, al menos averigüe qué es lo que apoya a ese candidato. Le voy a contar qué es lo que pasa en Estados Unidos ahorita. El presidente que tienen es un presidente que apoya, entre comillas, a los latinos. Entre comillas. Pero también apoyan cosas que van en contra de Dios. Entonces, ¿por qué terminamos vendiendo nuestra integridad a cambio de lo que nosotros creemos que es bueno? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero ahorita le puse ejemplo de Estados Unidos, pero estoy seguro que aquí también nos ha pasado. Y ahorita no estoy hablando del actual gobierno, yo estoy hablando en términos generales. Porque en primer lugar, el gobierno está dividido en tres grandes equipos, digamos. El legislativo, que es el que hace las leyes. El ejecutivo, que ahí está el presidente AMLO, que entiendo que está haciendo un buen trabajo, pero él es un poder. También está el poder judicial, el que hace que se cumplan las leyes. Entonces son los tres. Que, hermano, eso es bien tremendo. Entonces fíjese pues, aquí lo que está diciendo es que Dios no se va a hacer uno con un trono que decreta el abuso. Es decir, pone en leyes cosas que son un abuso. Mire otra versión de este mismo texto para que a ver si se nos aclara un poco el panorama. Dios mío, tú no eres cómplice de jueces corruptos que usan la ley para hacerle daño a los demás. Más claro, ¿verdad? O sea que hay gente que está haciendo leyes, promoviendo leyes y que nos hacen un gran daño, y nosotros sin saberlo, nosotros los pusimos ahí. Vale, pero no se preocupe, Dios sabe eso, y al final dice la Biblia que el que quita y pone reyes es Dios. Por cierto, cuando vayamos a votar, oremos y digámosle, Señor, ¿quieres que vote por este? El Señor le va a hablar, porque Dios lo va a usar a usted para poner a esa gente. Entonces,
Fíjese que en la historia esto pasó muchas veces, de leyes que se colocaron en contra de personas. Mire la primera, bueno, mejor le he dicho, le voy a poner un ejemplo. Le pasó a Daniel. Resulta que Daniel en la Biblia no tiene registrado ningún pecado, ninguno solo. Pero había algo que él, como los líderes de ese tiempo lo querían acusar de algo y no tenían cómo, entonces se pusieron de acuerdo y casi que le retorcieron el brazo al rey para que firmara una ley en contra de Daniel. ¿Cuál era esa Daniel? Esa ley, que cualquiera que hiciera una petición, ya sea a cualquier dios o a cualquier persona diferente al rey, que ese lo tenían que meter al foso de los leones. Por eso es que Daniel termina en el foso de los leones, porque viene el rey y promulga la ley, la firma, la aprueba, y solo lo hace, y los malvados van a traer a Daniel para meterlo preso. Entonces fíjese que yo aquí le puse, vamos a ver, 15, aquí le puse 18 leyes que se han venido promoviendo a nivel mundial y que muchas de esas ya están establecidas en México y que son un abuso, porque esos son un abuso de legisladores a los cuales nosotros les dimos la autoridad para poner leyes. Yo le pregunté si usted estaba a favor del aborto y yo estoy seguro que usted no le dijo a ningún diputado que formulara una ley en favor del aborto, pero las formularon. Son abusivos, porque ya está en el poder, ya no le rinden cuentas a nadie. Por eso, hermano, si se quiere tomar como una protesta, que se tome. Me enoja. A mí me enoja porque es gente que cuando piden el voto de la población, ahí andan, ¿verdad? Como que haciéndose común a la gente, y después llegan al poder a hacer este tipo de sandeces porque no tienen otro nombre. Se aprovechan de gente, perdone, que en ignorancia vota por ellos porque no los conoce. Fíjese pues, mire, el matrimonio gay, la adopción homoparental. ¿Sabe qué es eso? La adopción de niños por parte de homosexuales, la autodiscriminación por orientación sexual, el aborto, el femicidio, la prohibición de orar y leer la Biblia en las escuelas, legalización de las drogas, la legalización del alcohol, la libre emisión del pensamiento, el incesto, la eutanasia, el control económico y los impuestos, protección integral de la niñez y la adolescencia, la educación sexual, los espectáculos públicos, ley patriota de los Estados Unidos, reguladora del sonido en las iglesias, control de armas, entre otras. Son leyes, hermano, que han venido poniendo, y no solo en México, en toda Latinoamérica, porque en Europa empezaron. Entonces yo le quiero hablar de algunas de esas leyes, para que mire usted qué tan injustas son y que son un abuso, y que muchas de esas leyes ya están en México, y que como es ley, ahora el organismo judicial ya tiene cómo coaccionarlo a usted por si usted no las quiere cumplir, porque a usted y a mí nos podrían meter presos si hacemos algo en contra de estas leyes, pero son injustas. Hermano, ¿a quién se le ocurre que hay una ley para quitarle la vida a un ser humano? Y sin embargo existe. Entonces la primera de la que le quiero hablar es del matrimonio gay. Cómo esta ley vino para quedarse y se quedó establecida. Pero primero quiero leerle la Biblia. ¿Por qué hoy en día tenemos tanto problema de homosexualismo? Hay una razón de ser según la Biblia. Romanos capítulo 1 versículos 21-24. Quiero aclararle lo siguiente: yo no voy a tratar mal a una persona por lo que ella diga que es. Si a mí una persona me dice, mire, yo no soy hombre, soy mujer, pues será su problema. La verdad es que es su problema, mío no es. Si me pregunta lo que yo creo, también se lo voy a decir, pero que sea correcto, no es correcto, y tengo muchas razones para decirlo. Fíjese pues,
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, es decir, se volvieron idólatras. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese es el homosexualismo. Dios los entregó a ese tipo de pasiones desordenadas porque se volvieron idólatras. Ya usted puede ver por qué esto se multiplicó en este país. Por la idolatría, hermano. Es decir, usted quiere medir qué tanto ha avanzado esta agenda en los países. Mire qué tan idólatras son. Tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude. Pero le quiero aclarar lo siguiente. Si un día me encuentro una persona en la calle que es homosexual, yo no le voy a voltear la cara, yo lo voy a saludar, porque para mí él merece mi respeto, no por lo que él dice que es, sino porque es un ser humano. Y que a veces, hermano, tenemos personas que terminaron en eso porque fueron abusados. Cuando usted indaga sobre las personas, se va a dar cuenta que muchos de ellos, hermano, literalmente fueron ultrajados por quienes tenían que protegerlos de niños. Entonces, fíjese, pues, le voy a leer un poquito de historia para que usted vea desde cuándo viene todo esto. En Sumeria, entre los años 3000 y 2500 antes de Cristo, se aceptaba la poliandria. ¿Sabe qué es eso? Es que una mujer puede tener muchos esposos. Eso ya era aprobado en los 3000 antes de Cristo, más o menos allá por los tiempos de Noé. En Babilonia, entre el 2500 y el 560 antes de Cristo, el homosexualismo era una práctica aceptada. Por eso es que los griegos, hermanos, los romanos están llenos. La historia de ellos son homosexuales que están en el poder. Ahí está. Vaya, pues yo no sé si esto es un insulto para el mexicano, pero aquí hay una, ¿qué se dice de Zapata? ¿Sí sabe usted esa historia, no? ¿O es algo que no se dice en este país? Que tenía un novio. ¿No sabía usted? Investigue. Hermanos, son tremendos. Eso viene de hace ratos. Y es un comportamiento de las élites. En el imperio egipcio, griego y romano entre 2380 y 2360 antes de Cristo aceptan el homosexualismo y la pederastía o pederastia. ¿Sabe qué es esa última, verdad? Relaciones sexuales con menores. Eso ya era aceptado, hermano, en 2300 antes de Cristo. Ya va a ver por qué yo le estoy diciendo todo esto. Porque va relacionado. Una vez aprueban la ley que protege a los homosexuales y todo eso se viene en cadenita, porque van juntos. Mire, en Estados Unidos en el siglo XIX se reconocía el derecho de cohabitación de dos mujeres en el Boston Marriage, aunque no era considerado un matrimonio legal, pero ya se aceptaba que dos mujeres vivieran juntas. En 1886, las prácticas homosexuales fueron clasificadas como una enfermedad mental en el libro de Psicopatía Sexualis de Richard Freiherr con Kraft Ebing. Hermano, tremendo, porque en ese tiempo, en 1886,
hace más de como 130 años, 140 años, eran considerados el homosexualismo un problema mental. Pero resulta que en 1996, a raíz de lo que se le llama el lobby gay, es decir, cuando los homosexuales llegaron al poder, a partir de eso, ellos empiezan a hacer presión por sacar el homosexualismo y el lesbianismo del manual más reconocido de psiquiatría a nivel mundial. ¿Por qué cree usted que era considerado un problema psiquiátrico? Porque no era biológico. Lo lograron sacar en 1986 y a partir de ahí se vino una cascada de cosas. Mire, por ejemplo, en el 2001 se inicia la legalización del matrimonio gay en los Países Bajos, empezando por Holanda, hasta que el 26 de junio de 2015 Estados Unidos se convierte en la primer potencia mundial en practicar esta política. Quiere decir que a partir del año 2000 empezó una corriente espantosa con todo esto. Sigamos. En el 2007 se presenta una iniciativa de ley en Rusia para aprobar la poligamia. Esto es lo contrario a la poliandria. La poligamia es que un hombre puede tener muchas esposas. Y de una vez dejaron ahí en la propuesta de ley que si las mujeres también querían tener muchos esposos, que lo podían hacer. O sea, como le digo, una cosa lleva a la otra. Esto es como un dominó. Una vez cae la primera pieza, ya se fueron las demás. En agosto de 2008, en Costa Rica, se presenta una propuesta de ley para aprobar la poligamia y la poliandria. Ya en Costa Rica. Pero esto que le voy a mencionar, no sé si ustedes lo sabían. Algunos, fíjense que todavía yo he escuchado que hay gente que cree que los mormones son cristianos. Y mire lo que hacen los mormones. Desde hace muchos años las iglesias mormonas en Estados Unidos luchan por legislar el matrimonio poligámico, quienes han encontrado un hueco legal en la ley de matrimonio igualitario. O sea, los mormones, una de las cosas que han querido hacer de hace ratos es tener un montón de esposas y que se los permitan. Tremendo, hermano. Si con una esposa es suficiente para... No, tan bonito que es estar casado, hermano. Es una bendición enorme. Eso no bromea, ¿verdad? Usted sabe que es bromeo, que las suegras, que no sé qué. Pero estoy bromeando. Es cierto, pero estoy bromeando. Vaya, entonces mire pues, está claro que Dios no aprueba el homosexualismo. Está clarísimo. Y ya le expliqué de dónde viene y cómo vienen prácticamente botando todos los seguros que teníamos. Hoy en día, hermano, si usted habla mal de eso, es más, yo puedo ser sujeto en este momento de una llamada de atención, supuestamente, porque estoy diciendo eso y lo estamos trasladando en las redes sociales. Pero es la verdad. Mire este otro. Este tema me da cólera más que otra cosa. La adopción homoparental. Es decir, que una vez ya aprueban el matrimonio homosexual, ahora lo que van a buscar es poder adoptar niños. Hermano, perdóneme, yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Usted cree que la forma de crianza de un niño define en qué se va a convertir ese niño? ¿Sí o no? Sí. Pero hay estudios que han hecho que presionan para decir que no es cierto, que no importa dónde esté el niño, eso no cambia nada. Y hermano, sí cambia. Si usted deja que un niño sea criado por un par de locos, se va a convertir en loco, porque eso es lo que mira todos los días. Fíjese pues, mire lo que dice la palabra. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué el hombre que se casa puede llegar a ser una sola carne con su esposa? Porque fue bien criado por un papá y por una mamá.
porque tuvieron una buena crianza en la casa. Es necesario que en casa haya un papá y haya una mamá. No una mujer que la hace de papá y un hombre que la hace de mamá. No, un papá y una mamá. Claro, hay situaciones que eso no lo permiten, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, la Biblia respalda el hecho que sean dos padres los que críen a los hijos. Van a crecer mejor. Mire este otro, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mire, yo admiro, y se lo voy a poner de esta manera, admiro a las mamás que les toca criar a sus hijos solas. Yo lo admiro. Pero eso que se hayan mecapaleado, dice en mi país, a sus hijos solitos, no quita el hecho de que el papá es importante. No lo quita. Es importante, la mamá es importante, el papá también. Está comprobado que la función del padre en la casa es vital para un buen desarrollo de los hijos. Ahora vea, para algo tan delicado como es entregarle los hijos a dos hombres o a dos mujeres, creo yo que se debería hacer una serie de estudios, pero así, estudios científicos, altamente científicos, para demostrar el impacto que va a tener. ¿Y sabe qué? En el mundo solo hay 2 estudios. Y a partir de esos estudios dictaminaron en favor de la adopción homoparental. Y prácticamente se toman decisiones. ¿Y sabe qué? Los estudios son fallidos. Le voy a decir un par de datos de esos estudios que hay. Porque a partir de esos estudios se empezó a probar en los países que homosexuales podían adoptar. Usted tiene que saber esto, hermano, porque estamos viviendo en este mundo y muchas de estas leyes ya fueron aprobadas en México. Así que aunque usted no quiera, eso es lo que le va a tocar ver. Por ejemplo, un día de estos, lamentablemente, cuando su hijo o su hija inviten a su amiguito a su casa y el amiguito llegue con sus papás, usted se va a dar cuenta que tiene 2 papás o 2 mamás. Y usted va a tener que enseñar a su hijo para que respete, pero también para que él vea que eso no es correcto. Entonces, mire, pues, hay 2 estudios. El primero dice que lo elaboró la American Academy of Psychiatrics y otro lo llevó a cabo la División 44 LGBT de la APA, que es Gay and Lesbian Parenting. O sea, estas 2 instituciones hicieron 2 estudios que dicen ellos que estudiaron qué impacto podía tener que un niño fuera adoptado por homosexuales o lesbianas. Si estamos en sintonía lo que le estoy tratando de decir, ¿verdad? Va, mire pues, con los datos que le voy a dar, usted mismo se va a dar cuenta que hubo mano en mono, como dicen. Quisieron tapar el sol con un dedo y, hermano, científicamente no son válidos los estudios, pero los siguen utilizando para aprobar que homosexuales adopten. Mire, lo primero, el estudio que hicieron en la APA fue cuestionado por utilizar una muestra de 44 niños. Hermano, ¿quién sabe un poquito de estadística? ¿Alguna vez llevó una clase de estadística? La muestra es un grupo sobre el que voy a hacer estudios y que después voy a hablar de la población respecto a esa muestra. Pero una de las cosas que científicamente se pide es que la muestra tiene que ser representativa. ¿Y cómo hace representativa una muestra de 44 niños cuando hay 6 millones de niños bajo esas condiciones? No es lógico.
Es como que, ya estudiamos a 44 niños, entonces ahora ya podemos hablar de los 6 millones. No se puede. En cualquier lugar les van a decir científicamente es incorrecto. Voten esa. Si usted se quiere graduar de ingeniero, de lo que sea que esté estudiando, y lleva una tesis y dice, yo voy a estudiar a todo el ganado del mundo, y aquí yo estudié a 3 vacas, lo van a mandar por un tubo. Le van a decir cuántas vacas hay en el mundo y usted solo 3 estudió y ahora ya quiere hablar de todas las vacas como que las conociera. Eso hicieron. Mira otra cosa. El estudio se hizo con mujeres lesbianas y algunas eran sus hijos biológicos, por lo que no se midió la influencia de padres homosexuales varones. Fueron bandidos, porque el estudio se hizo con mamás lesbianas, pero esas mamás sí eran mamás biológicas. ¿Y cómo ellos iban a sacar de conclusión que les afectó si la mamá era la que estaba ahí? ¿Ya me entendió? Lo que hicieron fue agarrar el estudio y le dieron el color que quisieron. O sea que si querían hacer un estudio real, tenían que agarrar a niños con mamás lesbianas y con papás homosexuales, y que sus papás, algunos de ellos, no fueran papás biológicos. Mire otra. El estudio de la APA concluyó que el nivel de estrés y de ansiedad era mayor en niños criados por parejas homosexuales que el experimentado por niños criados por parejas heterosexuales. O sea que sí hay un impacto. Y ellos dijeron que no había nada, pero dijeron que los niños que crecían en un hogar donde eran homosexuales los padres, sí estaban estresados. ¿Por qué? Porque la biología dice que ellos tendrían que tener papá y mamá, y ellos tienen o 2 papás o 2 mamás, o a un papá que quiere ser mamá y a una mamá que quiere ser papá. Porque así de locos estamos, hermano. Digo, estamos como sociedad. Hay hombres que se cambian el sexo porque quieren ser mujeres, y se casan con mujeres que se cambian el sexo porque quieren ser el hombre, y al final terminan algunos teniendo hijos y dicen, ahí está, un hombre dando a luz. No, si era mujer. Es que de veras, hermano, si no fuera trágico, sería cómico. Pero eso está sucediendo en la sociedad de hoy. El papá en realidad es la mamá, y la mamá en realidad es el papá, y el hijo, bueno, ese sí es el hijo, ¿va? Mire otra cosa. Aquí es donde empezó a preocupar. Lo otro era preocupante, pero esto más. El estudio de la American Academy of Pediatrics comparó a niños adoptados por parejas del mismo sexo de clase alta en relación a hijos de madres solteras. Bandidos. Aguanta, vienen y dicen, vamos a estudiar qué tan mal viven los niños que fueron adoptados por homosexuales, y eligen, por poner un ejemplo, al hijo de Ricky Martin y su pareja, y lo comparan con el hijo de una madre soltera que apenas tiene para vivir. ¿Cómo va a ser justo? Es obvio que el hijo de la madre soltera se lo está llevando el río, no tiene que comer, y el hijo de Ricky Martin hasta baila. Hermano, así hicieron el estudio. Ellos querían a puro tubo demostrar que estaba bien que los homosexuales adoptaran, pero no está bien. Mire otra cosa. Aquí se pone color de hormiga esto, hermano. Investigadores dieron seguimiento a algunos de estos niños hasta la edad adulta. Es decir, agarraron a los niños que estudiaron y les siguieron dando seguimiento hasta que llegaron a ser adultos. Y mire lo que descubrieron: que el 56% de los niños de hogares homosexuales consideraron tener relaciones homosexuales con otras personas, comparado con el 14% de los hijos de madres solteras. Es decir, para aquellos que dicen, no, si al final el niño va a decidir qué quiere y no va a ser una influencia sus padres, no es cierto, porque agarraron al total de los niños
que crecieron en un hogar con padres homosexuales, y de los 100, 56 dijeron que querían ellos tener relaciones homosexuales. Mientras que agarraron a 100 niños que los habían criado mamás solteras, y de los 100 niños solo 14 querían tener relaciones homosexuales. Miren la gran diferencia. O sea, era absurda la cantidad. Pero lo peor es lo que viene. El 24% de los niños criados por papás homosexuales tuvieron relaciones íntimas homosexuales, contra el 0% de los niños de madres solteras. O sea que en la estadística decía que el 14% de los niños hijos de madres solteras habían pensado tener relaciones homosexuales, pero ninguno de ellos llegó a la práctica. Mientras que del otro lado, el 24% sí las tuvo. Entonces quiere decir que los niños criados por padres homosexuales tienden al homosexualismo. Es obvio. Eso hasta usted lo sabe, ¿o no? Usted dice, no, esto yo no soy científico, no soy investigador, pero sospecho que esto es así, claro. Entonces, ahora mire otro tema, tal vez con ese está más relacionado: el aborto. Mire qué lindo lo que dice la palabra acerca del aborto. Jeremías, no el aborto pues, sino que de los bebés. Jeremías 1, versículos 4 y 5. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Mire, hermano, Dios hablando de un niño y diciéndole: antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea que ya existíamos antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Vaya pues, Abraham diezma y se lo cuentan a Leví, que es su nieto, bisnieto, ¿verdad? Es decir, hermano, que para Dios nosotros existimos antes incluso que estemos en el vientre de nuestra madre, porque ya existíamos en los lomos de nuestros papás. Pero eso no es todo. Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi embrión. O sea, cuando usted era un embrión, los ojos de Dios lo vieron a usted. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, hermano, bíblicamente el niño tiene vida desde que se da la concepción. Pero ahora resulta que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, redefinió la biología. Y ellos dicen que se puede abortar cuando el bebé pesa medio kilo en el vientre, porque eso quiere decir que el bebé apenas alcanzó las 22 semanas. Lo que quiere decir que está comprobado que hasta los 45 días el bebé tiene impulsos eléctricos en su cerebro, pero esos impulsos eléctricos no producen ondas cerebrales sino hasta la semana 20. Y entonces la OMS dice: ahí está, no hay ondas cerebrales, entonces no hay cerebro que funcione y por lo tanto no hay vida ahí. Por eso dicen: bueno, si el bebé pesa 500 gramos, se muere, porque no es bebé. Ellos le llaman producto. Pero gracias a Dios, hermano, no solo los que son macabros estudian, sino que hay gente muy inteligente que no será cristiana todavía, pero que son defensores de la vida y son muy inteligentes. Fíjese este señor, se lo voy a poner para que usted, yo no sé si ya se murió, hermano, pero para que usted le diga al Señor: gracias por ese tipo de científicos, Señor.
De veras, que son una luminaria. Y como son tan inteligentes, nadie les puede decir, no les hagan caso, no saben. No, porque son muy inteligentes y todos se tienen que rendir delante de ellos. Este hombre, el doctor Jérôme Lejeune, es un francés, es un genetista de la Universidad de París. Él fue el que descubrió el síndrome de Down. A este síndrome de Down se le llama trisomía 21. Él lo descubrió, pero no solo eso. Él se lanzó un discurso en donde dijo desde dónde empezaba la vida. Hermano, no estamos hablando de Carlos Monterroso, que llevó un curso de genética en la universidad, en donde le enseñaron a juntar moscas de ojos rojos con moscas de ojos verdes. No, porque eso sí lo hice yo, pero fue lo más grande de genética que vi en la universidad. Estamos hablando de un tipo que es, como dicen algunos, es gallo, y de los gallos buenos para pelearlos. Fíjese pues, él dijo: la vida empieza desde que el óvulo es fecundado. ¿Por qué razón? Porque en ese momento los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran con los 23 cromosomas del óvulo, y toda la información genética ya está en el individuo. Es solo cuestión de tiempo para que se desarrolle dentro del vientre. En otras palabras, lo que dice la OMS, que se puede matar a un niño a las 22 semanas, ese es un asesinato, porque no es que el niño a los 20, como a las 20 semanas todavía no tiene ondas cerebrales, entonces está muerto, como que después le metieran algo más al feto. No, ya el individuo está formado. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Vaya pues, perdonen que le haga esta pregunta, pero tal vez con eso me pongo en contexto. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama ese momento en el sueño en donde uno queda casi muerto y que el mismo cuerpo a veces da patadas? ¿Usted ha pateado a alguien en la noche cuando está durmiendo? De repente tira la patada porque su cuerpo sintió que se había muerto, y entonces esa fue la forma de regresarlo a la vida. Pero es porque dice que su corazón dejó de latir. Dice que no tiene un nombre, hermano. ¿Alguien sabe? Hay un nombre para eso. Imagínense que llega el médico cuando usted está en ese momento y dice: no, está muerto, y lo van a enterrar a usted. ¿Estaría de acuerdo usted que lo entierren a usted así? De repente se despierta oscuro y viendo para abajo, desparramado en la caja, hasta al revés lo metieron. Hasta hay una canción así, ¿verdad?, que dice que el día que se muera su suegra, que la entierren boca abajo, por si se quiere escapar, que se vaya más para abajo, dice, hermano. No, pero aquí todas las suegras son lindas, sobre todo las que no tienen hijos, ¿verdad? Hermano, esto es una injusticia. El matar a un bebé que no se puede defender es una injusticia. Fíjese que un día apareció ahí una noticia de la mamá de una muchachita que andaba, la muchachita andaba con su gran rótulo: queremos abortar, tenemos derecho. Y ahí andaba con su gran rótulo. Y la noticia fue que la fue a sacar su mamá de ahí y le fue a decir: yo también tuve la posibilidad de abortarte y no te aborté. Tremendo, hermano. En otras palabras, ella no hubiera existido si no hubiera sido por su mamá, que dijo: yo no voy a abortar, yo voy a tener este bebé. Hermano, se nos ha vendido tantas mentiras que le aseguro que algunas de esas mentiras usted las ha creído, y yo también, y le voy a decir algunas. Mire, en 1973 se legalizó el aborto en los Estados Unidos, oiga, a partir de casos de mujeres que alegaban haber sido violadas. Esa es la justificación de siempre, ¿verdad?
Dice, no, es que las mujeres que son violadas, ¿cómo van a tener al bebé? Van a vivir con el trauma. Perdóneme, hermano, con el bebé o sin el bebé, el trauma está hecho. Y el bebé no tiene la culpa. Al final el bebé es 50%, perdóneme, el violador es 50% la mamá. Pero mire, vinieron y en 1973 aprobaron el aborto en Estados Unidos diciendo que era por las mujeres que habían sido violadas. Y oiga esto, con el tiempo se descubrió que muchos de estos casos que decían que habían sido violaciones eran falsos. Y mire quién financiaba esa cosa. Hugh Hefner. ¿Sabe usted quién es ese? Ese es el de la revista Playboy. ¿Saben ni cuántas muchachitas, hermano, eran abusadas sexualmente en esa famosa casa donde las tienen y quedaban embarazadas? Entonces el tipo quería invertir plata para que las muchachitas, perdóneme, pudieran seguir ahí haciendo lo que siempre hacían, pero podían abortar. Dice de la revista Playboy, había sido el financista. Hasta el 2008 se habían practicado solo en Estados Unidos 50 millones de abortos. Vaya, pues se lo voy a poner de esta manera: como que agarraran a todo México y dijeran, del centro hasta el sur matémoslos, algo así. Porque ¿cuántos son? 120 millones. Y dice que 50 millones habían abortado hasta el 2008. Como que hubieran casi la mitad de México mataron, hermano, con puros abortos. Entre 1960 y 1970, la Fundación Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, hermano, Ford, el Banco Mundial, la ONU y Disney financiaron en toda Asia la política del hijo único. Mira hasta dónde se fueron a meter, hermano, con tal de reducir la población mundial. Disney, ¿qué andaba haciendo Disney metido en esas cosas? Promoviendo los hijos únicos. ¿Y sabe usted lo que provocaron? Usted sabe lo que pasa en China. En China solo pueden tener un hijo, pero porque son muchos. Pero esto lo provocaron estos. Ni chinos eran y fueron a cambiar eso a China. ¿Y sabe qué hacían las mamás? Como sabía que solo podían tener un hijo, cuando eran hijas mujeres, las abortaban, las dejaban tiradas en la calle. Así de crueles son, hermano. Mire esta historia. En 1922, no es Margarita, es Margaret, se me coló ahí eso. Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood. ¿Usted ha hoy escuchado de esos? Sí, son los que andan promoviendo el uso de preservativos en todos lados aquí en Latinoamérica. Y estos son los que, cuando hay un país que no quiere el aborto, ponen sus barcos en el océano y llevan lanchitas a los países para que las mujeres puedan salir de los países y puedan ir al barco a practicarse el aborto. Esos son los de Planned Parenthood, que son bien abusivos, hermano. Pues mire lo que dijo esta mujer, que es la fundadora. Por cierto, a esa fundación la financia principalmente la Fundación Rockefeller. Otra vez metidos, hermano. Ya va a ver, si nos da tiempo, lo último que le quiero comentar. Dice, escribió en su libro Woman, Morality on Birth Control: el control de la natalidad debe llevar finalmente a una raza más limpia. Como que fuera Hitler, hermano. Eso fue lo que dijo esa doña. En otras palabras, promoviendo el aborto, ¿para qué? Según ella, para crear una raza más limpia. Yo le aseguro que si ellos pudieran decidir si vivimos o morimos, ya estaríamos muertos. Porque ninguno de nosotros da la talla de lo que ellos quieren. Mire este otro. El feminicidio. ¿Qué nos han vendido de esta ley?
que protege a la mujer. Eso nos han vendido. Pero ¿sabe qué es en realidad? Mejor le voy a leer para que usted mire, porque uno se queda asustado, hermano, de todo lo que hay atrás de esto. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 3 versículos 27 y 28. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Es decir, en Cristo ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y sin embargo, promueven esta ley. Mire con qué objetivo. El objetivo de la ley contra el feminicidio: garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad. Voy a hacer una pausa. ¿No le parece que eso de todas maneras deberíamos de promoverlo para todos? Pero aquí dice de todas las mujeres ante cualquier acto discriminatorio. ¿Será que solo las mujeres sufren discriminación? No. Prácticas de violencia física o menosprecio de sus derechos por el solo hecho de ser mujeres. Pero aquí viene algo. Esta ley está aprobada en muchos países. En México está aprobada. ¿Y sabe qué? Es anticonstitucional y no han podido quitarla a pesar que es anticonstitucional. ¿Sabe por qué? Porque la constitución de su país dice esto en el artículo 1. La constitución es la carta magna de su país, hermano. No es cualquier ley. Y dice, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución. Y una de las garantías dice, esta constitución reconoce y garantiza el derecho a la vida desde el primer instante de su existencia, como el primero y anterior a cualquier otro derecho. Entonces, hermano, no se puede poner una ley que diga que se vela por los derechos de la mujer cuando la Constitución dice que vela por los derechos de todos. Entonces hagamos una ley que proteja solo a los papás solteros. No, si en este mundo todos somos iguales. ¿Sabe qué ha hecho esta ley? Esta ley ha hecho que haya gente presa por cosas, hermano, que de veras da pena. Usted se sorprendería si fuera a la cárcel y escuchara las razones por las que la gente está presa. No todos son culpables, hermano. Entonces, fíjese pues, mire, esta ley, ¿ya tenés listo el video? Va. Esta ley es un efecto colateral del movimiento de liberación femenina. Es decir, la ley de feminicidio surge a partir del movimiento de liberación femenina, que surgió en la década de los años 70, promovido y financiado otra vez por los Rockefeller y la CIA, no la CIA, no la CIA. Según el cineasta Aaron Russo, es con 2 S, por cierto, quien antes de su asesinato en agosto de 2007 hizo público a través de un video. Es decir, este señor Aaron Russo dijo que se había reunido con la familia Rockefeller y publicó lo que le habían dicho en esa reunión. Días después lo mataron. Pero lo que él dijo quedó en las redes sociales y yo se lo quiero poner. Está en inglés, así que algunos tal vez no entiendan, pero tiene las letritas. Yo le quiero recomendar que no, bueno, si usted habla inglés, escuche, pero si no, no se fije en las personas, lea. Yo se lo puedo tratar de ir leyendo. ¿Quiere que se lo lea yo o no? ¿O lo lee usted? Voy a preguntar, ¿quiénes quieren que se lo lea yo? Ok, por una persona lo voy a hacer. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque me voy a comer palabras y voy a confundir a los demás. Pero sí es importante, porque si alguien ya no le da la vista, hermano, usted porque está jovencito, pero algunos ya tienen vista prostática, ¿sí? ¿Verdad? Y así para abajo miran, ¿verdad?
también. Entonces vamos a ayudarles. ¿Estamos listos, hijos? Mire pues, ponerlo desde el inicio. Por favor, ponga mucha atención. Yo voy a ir tratando de leer rapidito y usted le pone atención. Recuérdese, ese señor es un hombre que hacía cine. Era muy bueno. Y un día se reunió con los Rockefeller para hablar de este tema. De plano le estaban convenciendo para que hiciera alguna película, ¿verdad? De esto. Entonces, démosle pues. Dice, bueno, una de las cosas que me dijeron fue, él fue a la casa una noche y hablamos y comenzó a reírse. Y dijo, Aarón, ¿de qué crees que se trató la liberación femenina? Y dije, con un pensamiento muy convencional en aquel punto. Dije, pienso que las mujeres tienen derecho a trabajar, obtener un pago igual que el de los hombres, así como quieren el derecho a votar. Y comenzó a reírse y dijo, eres un idiota. Ya se me fue, hermano. Regresémoslo un poquito. Ahí está. Eres un idiota. Y yo dije, ¿por qué soy un idiota? Dijo, déjame decirte de qué se trató. Nosotros los Rockefeller financiamos eso. Financiamos la liberación femenina. ¿Y quiénes fueron los que salieron en todos los... regresalo por... We, the Rockefellers, funded that. We funded women's labor. Financiamos eso, la liberación femenina. ¿Y quiénes fueron los que salieron en todos los periódicos, en la televisión? La Fundación Rockefeller. Él dice, ¿y quieres saber por qué? Hay dos razones principales. Y dijo que una de ellas fue que no podíamos poner impuestos a la mitad de la población porque eran mujeres antes de la liberación femenina. Y la segunda razón es que los hijos los educaban las mamás. Bueno, en otras palabras, le voy a dejar que termina. Family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Miss Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Miss Magazine? Funded Miss Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, Gloria Steinem was proud of it. Oh, the CIA wanted to help me help women. No kidding. So they funded it, yeah. And of course, it's divide and conquer. Right, and of course. What they do is they focus in, obviously, on real problems. Women were getting shafted in many ways, but the elite wasn't planning to help them. They were planning to really shaft them and take men away from them. Look at what they did with black families. You only had about 10% illegitimacy 50 years ago in black communities, and now it's over 90%. And look at welfare. You were going to give you some money, but you can't have a man in the house. Right. And so that was further to degrade the family, totally destroyed. And now illegitimacy is over 50% in the general population. Right. Well, see, the whole thing is these people control the money, so they make all the rules. You understand? And they put whatever rules they want into effect. And the truth is, America has really become a socialist, communistic country. And everybody says it's a capitalistic country. It's not a capitalistic country. You know, how can it be capitalistic when you have a central bank? That's the first. It can't be. You know, the money. It's a planned economy. It's a planned economy. It's a phony. If they want to create prosperity, they just print dollars. They just make dollars or put digits into the economy, and now you have prosperity. You don't have real prosperity. You don't have real manufacturing. You just have money being injected in. It's an infusion of credit, which only makes the government go into more debt. Tremendo, ¿verdad? Mire, pues, yo estoy seguro de la respuesta que usted me va a dar. ¿Cuántos creen que los hombres tienen los mismos derechos que las mujeres? Sí, así es y así tiene que ser. Pero ¿sabe lo que hicieron los bandidos? Es que el movimiento de liberación femenina lo hicieron para cobrarle impuestos a las mujeres, porque como ellas estaban en la casa, no generaban nada para el país. Entonces les dijeron, no, sal a trabajar. Dice que les daban ayuda a las mujeres con la única condición: te damos ayuda, pero no tienes que tener un hombre en casa. Y dice que así dividieron a las familias. Prácticamente lograron que la mujer se volviera independiente del hombre. Y cuando lo hizo,
automáticamente los niños ya no los pudo educar la mamá, sino los tuvo que llevar a la escuela más tiempo, desde más pequeñitos. Y entonces ahora era el sistema el que estaba educando a los niños. Hermano, esto es triste. Como dicen ellos, ¿verdad? ¿Será que las élites, es decir, los millonarios, quieren ayudar a la gente? No, solo se estaban aprovechando. Es admirable, pues muchas de ustedes, mujeres, trabajan. Eso es admirable, pero no podemos perder de vista este movimiento. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Sabe qué? Si hubieran sido justos, de una vez hubieran dicho, sí, las mujeres también pueden trabajar y ganar lo mismo que los hombres, pero no lo hicieron. Hasta la fecha, las mujeres en todos los trabajos ganan menos que los hombres. Lamentablemente, la mujer, para sobresalir en este sistema en el que estamos, tiene que ser pero pilísimas. El mismo puesto gana más un hombre que una mujer en ese puesto. Entonces tenemos que tener cuidado con las leyes, porque el hecho que sea ley no quiere decir que sea bueno. A veces nos engañaron, nos metieron mentiras. Y mire lo que dice la palabra: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De otra manera ha dicho, prácticamente todo lo que ahora está legalizado o legislado, hermano, son cosas que la Biblia prohíbe, que no está de acuerdo el Señor, y todos lo metieron como ley. Entonces, yo ahí termino. Solo le quiero decir lo siguiente: tenemos que orar por nuestras autoridades. Dice la Biblia que si nosotros oramos por las autoridades, vamos a poder predicar con libertad. Tenemos que orar por ellos. Ya los pusimos, ahora oremos por ellos, para que el Señor, hermano, los agarre del cuello y no puedan legislar en contra de la iglesia. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Por ejemplo, Carlita me decía un día, me hacía una pregunta. Me decían, papi, ¿qué pasaría si yo estudio para cirujana plástica? Me ponía un ejemplo. Y me gradúo de cirujana plástica. Y llega un hombre a decirme que quiere que lo cambie en mujer. La pregunta es, me dice, ¿lo cambio o no? Hermano, ahí es donde uno empieza a ver la importancia de estas leyes. Porque le digo yo, mira, realmente si vas a estudiar medicina y si te vas a ir por ese lado, tienes que pedirle sabiduría al Señor. Por un lado, si lo haces, vas a desagradar al Señor, y si no lo haces, te van a meter presa. Así están las leyes, hermano. Vaya pues, y si le piden que practique un aborto, y en ese estado donde se lo están pidiendo ya es legal, y ella dice, no lo voy a practicar, se le van presa. Hermano, está bien delicado esto. Amén. Bueno, yo quiero pedirle al Señor por su vida, porque el Señor lo guarde, que este entendimiento que ahora tenemos lo podamos guardar, hermano, y entender que son tiempos difíciles, que ya no es tiempo de andar jugando al evangelio, que es un tiempo en donde cada vez lo que se nos dijo que podía pasar, ahora es una realidad, ahora está pasando. Yo me recuerdo que mi abuela me decía, mi hijo, va a llegar el día en que hasta el agua pura le van a vender. Y decía, ay Dios, y un año después de que partió mi abuela ya vendían el agua pura. No tardó mucho. Hermano, estamos viviendo una crisis en el norte de Estados Unidos, de México. Impresionante. Impresionante. Por el agua. Pidamos al Señor que venga pronto, pero que nos prepare también. Porque si viene y no estamos preparados, así mejor no. Porque si nos vamos a quedar, hermano,
¿O de qué serviría? Ya va a ser la fiesta, pero no está invitado. No, así no. Mejor preparémonos y nos vamos. Amén. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por advertirnos, por hablarnos, por darnos tu consejo. Gracias porque tu palabra siempre es puntual. Gracias porque siempre, Señor, tienes un consejo para nuestra vida. Gracias porque nunca te olvidas de nosotros. Permite, por favor, que nosotros seamos un faro de luz para las naciones, Señor. Que todo aquel, Señor, que ha sido engañado con estas leyes, Señor, que se han promovido, pueda ver en nosotros no una amenaza, sino pueda ver la luz tuya brillando, Señor. Permite que todo esto nos convenza que son tiempos finales y que tu venida cada vez se acerca más, Señor, porque tú no vas a compartir el trono con gente que promulga leyes y decretos que son un abuso para las gentes. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra y creemos que lo que dice tu palabra es la verdad. Nos declaramos en favor de la vida, en favor de la familia. Nos declaramos en favor de una educación sana para nuestros hijos. Creemos que nuestros hijos tienen el derecho de ser educados por sus padres. Señor, hoy venimos pidiéndote perdón si en algún momento emitimos nuestro voto en favor de personas inicuas, de gente sin ley, que ocasionó que hoy en día tengamos leyes de esta naturaleza. Señor, queremos pedirte perdón si fuimos irresponsables al emitir nuestro voto por personas que no te aman, Señor. Y te queremos suplicar que nos enseñes a ser buenos ciudadanos mexicanos, Señor, para que la próxima vez que vayamos a las urnas podamos hacerlo con entendimiento, sobre todo entendimiento de tu palabra, para poder llevar al poder a gente temerosa de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor, que nos continúes bendiciendo. Papadito, ten misericordia por esta sociedad que le ha quitado la vida a tanto ser indefenso a través de los abortos. Y permite, Señor, que todo aquel que se ha ensimismado para seguir promoviendo este tipo de leyes sea callado por ti. En el nombre de Jesús, declaramos que la vida empieza desde el momento que tú la decretas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos. Creemos en la vida, en esa vida que nos diste, Señor.